me ha solicitado el uso de la palabra por 5 minutos y entramos al estudio del artículo. Se reanuda la sesión formal. Senador Lara Restrepo. Gracias, presidente. Bueno, yo he acompañado todas aquellas iniciativas que le brinden garantías a la fuerza pública en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Recuerdo que dimos aquí muy álgidos debates en el Congreso de la República sobre la definición de responsabilidad de mando, que toma básicamente la estructura de responsabilidad prevista en el Estatuto de Roma, que parte de una posición de garante, que sanciona la responsabilidad del superior cuando hay indiferencia interpretada como aquiescencia, básicamente. Pero le introdujimos elementos probatorios que deben o obligan al juez a demostrar la capacidad real, material, física que tenía ese superior para poder suspender o intervenir la conducta criminal de un subordinado. Una gran garantía que debo decir que esos elementos probatorios que introdujimos en esta definición fueron los que en segunda instancia en la Corte Penal Internacional permitieron en la apelación la liberación del señor Bemba, hoy candidato a la presidencia de la República Democrática del Congo. Introdujimos algo muy importante que aquí se elimina, y yo en eso quiero expresar mi gran preocupación, que es que básicamente dentro del marco normativo a aplicar a la fuerza pública se está eliminando el derecho operacional. Introducir el derecho operacional en el mismo nivel que el derecho penal colombiano para investigar y juzgar militares fue un pulso muy duro, que yo vi como ponente de ese acto legislativo y que le ganamos al gobierno de Juan Manuel Santos. Gracias a esas normas operacionales, hoy se puede tener un conocimiento claro y preciso de las circunstancias en que pudo cometerse un delito con ocasión del conflicto por parte de la fuerza pública. Es justamente la falta de elementos como las normas operacionales lo que lleva a que la justicia penal ordinaria no pueda proceder y definir cuándo hubo un delito real y cuándo hubo una operación en combate. Y esa es esa indefinición la que ha sido aprovechada por los sectores políticos enemigos de la fuerza pública para fustigarla y acusarla de un número mucho más alto de delitos de falsos positivos que aquellos realmente cometidos. Eliminamos, y aquí lo vuelven a introducir incomprensiblemente en detrimento de la garantía de la fuerza pública, el derecho operacional como norma de investigación y juzgamiento de los militares. Unas normas absolutamente etéreas, abiertas, que no cumplen con un principio de legalidad y por consiguiente con un principio de seguridad jurídica. Pero me voy a referir a este proyecto en particular en 2 puntos y le pido, respetado presidente, que me tenga un poquito de paciencia con el tiempo, porque es que aquí está en juego la seguridad jurídica de las fuerzas militares y la posibilidad de que sean llamados, investigados, extraditados y condenados a grandes penas por parte de la Corte Penal Internacional. Este proyecto de acto legislativo tiene 2 grandes partes. Una primera se refiere a una modificación de la estructura de la JEP. Crea dentro del Tribunal para la Paz unas salas de determinación y crea básicamente también la sala de determinación y unas nuevas estructuras dentro del tribunal, básicamente. No me voy a referir al detalle de la arquitectura institucional, sino para decir que esos magistrados serán nombrados por el presidente de la República directamente en su propio fuero, y en segundo lugar, que el presidente podrá básicamente modificar la estructura y el tamaño de la JEP por un simple criterio abierto de austeridad. Más allá de entrar a discutir sobre los detalles de la arquitectura, lo que yo quiero señalar acá es que eso le da una preponderancia o un rol muy importante a la rama ejecutiva sobre esta jurisdicción, afectando en ese sentido la independencia y la autonomía de una jurisdicción. ¿Y qué pasa cuando se afecta la autonomía y la independencia de una jurisdicción? Pues básicamente se entiende que deja o cesa de existir el equilibrio y la imparcialidad necesaria para juzgar. ¿Y qué pasa cuando cesa o desaparece la imparcialidad y la independencia para juzgar? Pues se entra en uno de los supuestos establecidos por la Corte Penal Internacional para asumir competencia frente a los crímenes de lesa humanidad o graves crímenes de guerra cometidos en un país. Y es que no existan, y cito aquí en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, genuinos procedimientos de justicia, verdad y reparación. Esa simple constatación de que esta jurisdicción cesa o deja de ser independiente respecto de la rama ejecutiva, llevaría a que ellos concluyeran, como lo ha buscado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, desde que Colombia está bajo examen y observación
con la expedición de la Ley de Justicia y Paz, que aquí no hay un genuino procedimiento de verdad y justicia. Ergo, un factor de intervención para la Corte Penal Internacional, porque no habría procedimientos que cumplan con esos estándares de genuinidad como... 3 minutos más, señor senador. Bien. Pero el tema que yo creo que más me preocupa, más allá de la estructura y de esos requisitos genuinos de investigación, y yo creo que aquí está el centro y el asunto tal vez más complejo y grave de este proyecto, es respecto del principio que habla del derecho al honor y al buen nombre, algo políticamente muy rentable con la fuerza pública, a defender la honra y por lo tanto los beneficios del sistema, incluyendo básicamente el principio de que la libertad no estará condicionada a la confesión. Aquí está el punto, y reconocimiento de la responsabilidad, lógicamente eso se sobreentiende. Pero cuando se dice que no estará condenada, básicamente sujeta la aplicación de una pena alternativa, señor ministro, a la confesión, se está desdibujando completamente todo el fundamento y la legitimidad de una pena o una sanción alternativa. Miren, una pena en cualquier sistema jurídico tiene que tener un elemento de retribución. Es decir, si una persona ha cometido grandes o gravísimos delitos contra una persona, esa persona tiene que pagar con una pena proporcional al daño causado. Ese es el fundamento y la coherencia filosófica de una pena, la justificación de una pena. ¿Cómo lograr y garantizar que existan penas alternativas con sanciones de 5 a 8 años cuando se han cometido delitos muy graves? ¿Cómo no afectar los derechos de las víctimas a la verdad, a recibir un juicio justo y una compensación moral con la sanción a esa persona que ha cometido delitos graves? La única excepción posible para aplicar una norma o una sanción alternativa es que esté compensada con un principio de verdad. Y si no hay confesión, no hay verdad. La única excepción al principio retributivo o de la función retributiva de la pena es que existe una materialización de la justicia, señor ministro, con un principio de verdad y naturalmente reparación, no repetición y garantizar la paz en un país o la protección de una persona. Aquí se le está diciendo a los militares, básicamente, y aquí está mi gran preocupación: no se preocupen, les vamos a crear una sala conformada por magistrados designados por el presidente. Ustedes serán beneficiarios de una sanción alternativa, es decir, entre 5 y 8 años, pero no se preocupen que no tienen que decir la verdad. No tienen que decir la verdad. Simplemente va a recibir esa sanción durante 5 y 8 años. Pero ¿sabe cómo interpreta la Corte Penal Internacional, señor ministro, una pena alternativa de 5 a 8 años sin verdad? Sin materialización de la verdad y la reparación a las víctimas, como impunidad. Como impunidad. Entonces, obviamente, reciben esa sanción, se materializa esa sanción, ellos no confiesan, y naturalmente al no confesar quedan muchos políticos gozando de la tranquilidad que tanto están buscando y que tanto nerviosismo le está produciendo cualquier declaración por parte de la fuerza pública. Yo no voy a participar de un proyecto que termina condenando a la fuerza pública a una constante y permanente inseguridad jurídica y a verse expuesta a una extradición por parte de la Corte Penal Internacional. Los que solicitan la extradición de las personas investigadas por la Corte Penal Internacional no es la fiscal Bensouda, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las naciones que la integran. ¿Y qué necesidad tiene la Corte Penal Internacional hoy de legitimidad? De juzgar a personas distintas a militares africanos. Y le voy a hacer aquí un pequeño recorderis, si usted me lo permite, presidente, para que sepan qué tipo de sanciones impone la Corte Penal Internacional. En el caso de Yugoslavia, tribunal creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el general Dragonić Milosevic, 45 años, Doronjic, 10 años, Otro minuto más, señor senador, para terminar. 160 personas fueron acusadas, 5 a cadena perpetua, con penas que no fueron alternativas, sino retributivas. En Ruanda, 5 cadenas perpetuas. En el Congo, la más bajita fue de 30 años. Los van a engañar a los militares. No se preocupe, no confiese, no involucre a nadie, que aquí le vamos a dar su pena alternativa y en 5 años los estarán extraditando en La Haya. Estarán enfrentando las peores penas con una falsa seguridad jurídica, alegando el honor militar, que es una forma de engañarlos, porque es una forma de
¿para qué entro yo en detalles? Pero aquí lo que les están pidiendo es que no confiesen. Y sin verdad nunca habrá pena alternativa válida. No se lo reconocerá jamás la Corte Penal Internacional. Recordemos, un crimen de lesa humanidad, un grave crimen de guerra tiene como víctima... 30 segundos, señor senador. No a la familia de la persona muerta, tiene como víctima a toda la humanidad. Y es en nombre de toda la humanidad como los castigan a penas y a cadena perpetua allá en La Haya, en la Corte Penal Internacional. Aquí hay soluciones mucho más fáciles que esta que busca salvar políticos en últimas. Ya sacaron a los terceros, ahora no condenemos a los militares a tener que ir a sentarse a una extradición en La Haya. Yo voy a defender siempre a las fuerzas militares. Y esto es... Señor senador Luis Fernando Velasco, para la constancia del Partido Libre.